Muy buenas noches tengan todos ustedes, muy buen día. Bueno, pues hoy antes que otra cosa vamos a colocar aquí estas piezas de obsidiana porque el equipo de La Otra Puerta y su servidor tenemos noticias de que por ahí andan nahuales, seres humanos, hombres y mujeres que se transforman en animales y no siempre tienen buenas intenciones. Se dice en cuanto a la tradición nahua antigua prehispánica que las piezas de obsidiana colocadas en las cornisas de ventanas y puertas los mantienen a raya y no queremos que interrumpan esta emisión dedicada para ustedes. Así que aquí tenemos nuestras protecciones de obsidiana negra para poder tener éxito en este programa. Bueno, hoy vamos a ver 3 temas y vamos a empezar primero con el fabuloso dragón de Atempa. Bueno, Atempa es un lugar que está en el estado de Nayarit, muy cerca del municipio de Jalisco con X. No es en el estado de Jalisco, es en el estado de Nayarit, en ese municipio. Y resulta que en 1540, Fray Bernardo de Olmos llegó junto con su orden a construir en un cerro en lo alto un convento dedicado a San Juan Bautista. Y bueno, pues la obra empezó en esta hermosa serranía lleno de pinos, de oyameles. Es una zona muy bonita. Construyeron ese portento arquitectónico, pero un grupo, una delegación de indígenas llegó para advertirles que ese era un cerro sagrado, que ya tenía dueño y que no debían profanar ese lugar sagrado porque era el lugar donde vivía una enorme serpiente alada que además escupía fuego. Los frailes simplemente dieron por una superchería, una superstición de ignorancia y continuaron la obra. Y una vez que se terminó de edificar ese convento, en una noche las llamas invadieron todo el convento junto con la mitad de los frailes que ahí estaban ya habitando, de tal manera que se asustaron mucho, pero le atribuyeron eso solo y tan solo a una mala casualidad, a mala suerte o un accidente. Así que se dieron a la tarea de volver a reconstruirlo y por segunda vez se volvió a incendiar. De tal manera que Fray Bernardo de Olmos lo que dijo fue: esto ya no es casualidad, pero vamos a pedir la ayuda bendita para que eso no vuelva a acontecer, y volvieron a reconstruir y recomponer ese convento. Y por tercera vez volvió a incendiarse. Entonces, este líder de la orden hizo una consulta con sus hermanos y indagaron de dónde venía ese fuego, y lo que determinaron, de acuerdo a las consejas de los indígenas nativos de ese lugar, es que el fuego provenía de una cueva, y esa cueva estaba justamente debajo del convento. Así que se redactó un manifiesto para determinar que la causa no era otra que lumbre que salía de la tierra. Pero había ocasiones en las noches que veían que del cielo volaba un ser que escupía fuego y que era el causante de esos incendios. Y de acuerdo a la leyenda, se dice que Fray Bernardo de Olmos encaró a este dragón y le preguntó que cuál era el motivo por el cual destruía la obra dedicada a Dios. Y se dice que el espíritu de este dragón le contestó que estaba muy triste, que estaba muy enfadado porque ya no recibía los sacrificios a los que era merecedor, y que además habían invadido su hábitat, cosa que él no iba a permitir, y que esa era la razón por la cual una y otra y 3 veces destruyó ese lugar. De tal manera que el espíritu del dragón y de este fraile hicieron un acuerdo y decidieron abandonar el convento
que fue construido en la parte baja de esa serranía. Esa serranía es conocida hoy como el Cerro Partido, donde existe una cueva que la gente considera que está encantada porque suponen que el dragón, la Tempa, sigue dormido y que en cualquier momento puede volver a despertar. Y bueno, pues hay documentos de la época que incluso expresan lo que este líder de la orden refiere como justificación para poder mover el convento de San Juan Bautista a la parte baja, donde hoy existe la ciudad de Jalisco con X. Es una leyenda mesoamericana de esta región nayarita que muy pocos conocen, así que si van a Atempa, no dejen de admirar esta serranía, pero no se metan a la cueva encantada. Puede que el dragón despierte y entonces no habrá salvación. Es una bonita historia. Y ahora, para proseguir, iremos al estado de Morelos. Nada más y nada menos para relatarles cuál es la leyenda del portentoso Teposteco. Se dice que había un líder chichimeca llamado Itzcoatl. Itzcoatl era un niño que fue educado como guerrero. Recordemos que los chichimecas eran cazadores, eran recolectores, no construían ciudades y eran estupendos guerreros. Se dice que los niños chichimecas entrenaban flechando mariposas, de tal manera que su control de arco y flecha eran de admirar. Se dice que eran los mejores flechadores de las naciones mesoamericanas prehispánicas. Bueno, y sobre Itzcoatl se dice que era invicto, que nunca había fallado un solo flechazo. Para ese entonces Itzcoatl ya era un líder, era el líder de las hordas chichimecas que empezaron a invadir prácticamente el sur-sureste del estado de Morelos, una vez que habían tenido el control prácticamente de toda la región de Anáhuac. Y bueno, en cierta ocasión escuchó que había una mujer que era líder llamada Chimalma de esa región morelense que hoy es Tepoztlán. Chimalma era una mujer, era una guerrera, a pesar de ser mujer, por su sabiduría, por su fuerza y por su contundencia estratégica en la defensa de los enclaves donde vivía la población, se había ganado el respeto y las personas le habían concedido ese liderazgo y obediencia. Era una mujer justa, era una mujer muy inteligente, además de ser hermosa, era muy poderosa. Así que una vez que Itzcoatl escuchó acerca de Chimalma, decidió ir tras de ella. Chimalma escondió a toda la población en las cuevas de la Sierra del Teposteco, en Tepoztlán actual, y cuando llegó Itzcoatl encontró todas las comunidades vacías. Así que logró capturar a algunas personas y mandó el mensaje a Chimalma de que iba a estar asesinando sistemáticamente día tras día hasta que ella no se presentara. Y al ver Chimalma que Itzcoatl estaba ejecutando a personas, no tuvo alternativa que presentarse ante él. Y una vez que la tuvo, aproximadamente se dice a unos 10-15 metros de él, Chimalma se desnudó. Al ver la belleza de esta mujer, Itzcoatl pensó que no se iba a salir con la suya esta inteligente y astuta mujer. Así que sacó su flecha, su arco y le disparó al corazón. Sin embargo, Chimalma alcanzó a burlar el primer flechazo, luego un segundo y luego un tercero de este arquero invicto. Itzcoatl quedó muy sorprendido de qué poder tenía esta mujer, además de su belleza y su valor, que lograba esquivar sus arteros y letales flechazos. Se aproximó y al ver en sus ojos las estrellas, Itzcoatl quedó perdidamente enamorado de esta misteriosa mujer. Se enamoraron y engendraron un hijo. Este hijo fue llamado Tepostecatl, y Tepostecatl fue conferido por las divinidades prehispánicas con poderes sobrenaturales, como el que consiste en que de niño él acudió por curiosidad
a un lugar que ya existía de origen tolteca llamado Xochicalco, que es la Casa de las Flores, para desafiar al guardián de Xochicalco, que era una serpiente gigante. Y él la derrotó mediante sus poderes espirituales, hipnotizándola y convirtiéndolo en piedra, y además dirigirla hacia el centro de la tierra. Llegó victorioso a pesar de que era un niño, y este niño empezó a ser muy respetado y admirado. Y se dice que Tepoztécatl logró hacer tallas en la serranía, que son figuras mágicas donde se abren puertas multidimensionales, de tal manera que Tepoztlán ha sido considerado un lugar de alto poder en cuanto a sus vibraciones terrenales, en cuanto a las posibilidades de poder elevar el espíritu, y para ello se conocen dos enclaves en Tepoztlán que son arqueológicos y son muy interesantes. El primero es Amatlán de Quetzalcóatl, que está a unos minutos de Tepoztlán. Ahí existe una poza sagrada en la cual se supone Tepoztécatl podría purificar sus poderes para seguir haciendo los portentos que la leyenda menciona. Y el segundo enclave es nada más y nada menos que las cuevas de Xuxoc, que están en la población de Santo Domingo Xuxoc, que es un antiquísimo enclave olmeca, cuyas cuevas se dicen llegaban hasta Tenochtitlan. Interesante recorrido, porque esto significa que atravesaría toda la serranía del sur, cruzaría prácticamente lo que es Milpa Alta, lo que es toda la serranía del sur del Valle de México, para cruzar Xochimilco y llegar prácticamente hacia las costas de lo que eran las lagunas del sistema de Anáhuac. Bueno, Tepoztécatl hoy por hoy es venerado y es admirado, y si acuden al portal del exconvento en el centro de Tepoztlán, podrán contemplar los hermosos arreglos que hacen utilizando semillas de todo color y de mucha diversidad, aludiendo a esta maravillosa historia de este personaje que hoy se considera un héroe y prácticamente el protector de Tepoztlán. Tepoztlán hoy por hoy es un lugar donde hay mucha artesanía, expresiones culturales, sobre todo de los grupos nahuas que llegan de Guerrero, que llegan del norte de Morelos y de otros lugares, y además Tepoztlán hoy por hoy ha sido elegido por aquellos buscadores de caminos para elevar la espiritualidad. Sin embargo, hay que tener cuidado para elegir los caminos correctos. Así que cuando vayan a Tepoztlán, no olviden que ahí fue donde nació el héroe, el tepozteco. Pasemos pues al tercer segmento de esta emisión para hablarles de los gigantes en México. Sí, lo escucharon bien, gigantes en México. Hemos escuchado en las mitologías de otras regiones de este mundo, como en los griegos, cuando se refieren a los cíclopes, que eran gigantes de un solo ojo. O podemos también ver al Goliat bíblico, que fue derrotado por David. Pero en Mesoamérica también se habla de que hubo gigantes. Estos gigantes, en las referencias históricas, eran los llamados los Quinametzin. Los Quinametzin eran hombres y mujeres de aproximadamente 3 metros de altura. Y hay leyendas, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, de un gigante llamado Berlé. Berlé siempre andaba con su compañera y junto con sus congéneres y junto con los miembros de la comunidad de gigantes, tenían muy asoleada a todas las comunidades de seres humanos de estatura moderna. Eran más bajitos, porque los gigantes obligaban a estas comunidades a mantenerlos alimentados, de tal manera que 1 o 2 veces a la semana eran enviadas grandes viandas con alimentos y con bebida para que los gigantes no se comieran a las otras personas. Hasta que en cierto momento se conspiró contra los gigantes y se les invitó a un gran banquete. Un banquete como nunca lo habían tenido. Pero estos gigantes tenían un problema, una limitación, que consiste en que no eran ágiles.
De hecho, se dice que ellos al saludarse o despedirse siempre decían: no caigas, porque si caes mueres. Es decir, que les costaba mucho trabajo incorporarse, probablemente eran muy torpes, de tal manera que en ese banquete prometido la intención era envenenarlos. Así que ese banquete sí se les ofreció, y Berlé y su gente comieron todo lo que pudieron y después de horas se sintieron morir. Y para esto, las otras personas, una vez que estaban ya inconscientes, los empezaron a arrojar al fondo de una barranca. Pero Berlé, que era el líder de los gigantes, logró sobrevivir un poco más y logró brincar esa barranca y quiso huir hacia el norte, pero el veneno que ya había ingerido terminó matándolo, y hoy por hoy se dice que se convirtió en el Cerro del Muerto, que está al noreste de la ciudad de Aguascalientes. Es solo una leyenda. Si vamos a otro lugar, como en Cacaxtla, es un sitio arqueológico que está muy cercano al límite de Tlaxcala y Puebla. Ahí vemos que hay un fresco muy hermoso, famoso, muy bien preservado, que consiste en una batalla librada por los olmecas Huixtotin contra los olmecas Xicalancas. Los olmecas Huixtotin se dice que eran gigantes, y en ese fresco se representa a un gigante, como pueden ver en la ilustración, que está postrado con una rodilla en el piso, mirando al suelo y sacando de su interior su último aliento antes de morir, herido en la batalla. Esta referencia también forma parte de ciertas creencias que mencionan que tanto Teotihuacán como Cholula fueron construidos por gigantes debido al gran esfuerzo que implicó la edificación de dos enormes y formidables templos, como lo es la Pirámide del Sol y la Pirámide en Cholula, la más grande del continente, al menos en cuanto a su masa y a su base. También podemos mencionar que en las tradiciones del norte de México, que forman parte del caleidoscopio cultural de las naciones Hopi, Apaches, los indios pueblo, habla de que había gigantes que correteaban de alguna manera a los búfalos y que a veces lograban llevarse 2 por persona, es decir, como si a nuestra dimensión nosotros cargáramos a 2 borreguitos críos. Se dice que estos gigantes podían atraparlos y cargar 2 al mismo tiempo. Y miren que los búfalos no son cualquier animal, son muy pesados y son muy voluminosos. También se habla de que en las barrancas del cobre, esta es una referencia tarahumara, hubo descubrimientos de huesos de gigantes que hasta el momento la ciencia ha mantenido, pues en espera de autentificar su veracidad. Y así como en cuanto a los gigantes se refiere, se dice también que los mayas sabían de la existencia de estos gigantes en la selva guatemalteca y que se cuidaban mucho de ellos porque usaban grandes masas para derribar los árboles y abrirse paso. Hay una leyenda que habla de que todavía se pueden encontrar en el fondo del Cañón del Sumidero restos de las antiguas viviendas que estos gigantes lograban construir. ¡Qué interesante! Imagínense gigantes de esa talla como vecinos. Bueno, es parte de las tradiciones del México mágico. No olviden suscribirse a este canal, denle link y compartan, por favor, además de enviar sus comentarios, sus sugerencias para que aparezcan en nuestro programa. Ahora, por último, les diré que en el próximo episodio vamos a hablar de los nahuales. Estos nahuales misteriosos que prácticamente aparecen en todas las culturas de nuestro bello país. Así que iremos un poco más allá de la otra puerta. Hasta la próxima emisión.